Bueno, vamos a ver este ejercicio de programación lineal. En este caso va a ser un ejercicio de tres variables y tres restricciones. Nos dice el enunciado, una empresa que produce mezclas de frutas enlatadas tiene en almacén 10.000 kilos de peras, 12.000 kilos de duraznos y 8.000 kilos de cerezas. La empresa produce tres tipos de mezclas y las vende en latas de 1 kilogramo. La primera mezcla tiene la mitad en peras y la mitad en duraznos y se vende a 3.000 pesos. La segunda mezcla tiene cantidades iguales de las tres frutas y se vende a 4.000 pesos. La tercera mezcla tiene la mitad de duraznos, la mitad de cerezas y se vende a 5.000 pesos. ¿Cuántas latas deben producirse de cada mezcla para minimizar los ingresos? Para maximizar los ingresos. Lo primero que vamos a hacer es anotar en una tabla toda esta información que nos están dando sobre los productos con respecto a los insumos. Vamos a anotar acá, la empresa fabrica tres tipos de latas. Llamémosla X, Y, Z, la primera, segunda y tercera de las cuales nos hablan, y nos dicen que como recurso tenemos las peras, duraznos y cerezas. Nos dicen que la primera mezcla, llamémosla X, tiene mitad pera, mitad durazno. Entonces tiene mitad de pera, mitad de durazno, mitad de kilo. Entonces está bien, 0,5 en kilos vamos a anotar todo acá. Vamos a agregar acá el disponible. Disponible de peras, duraznos y cerezas tenemos 10.000, 12.000 y 8.000. 10.000 peras, 10.000 kilos de peras, 12.000 kilos de durazno, 8.000 kilos de cerezas. Bien. La primera lata tiene mitad pera, mitad durazno y nada de cereza. La segunda tiene cantidades iguales de las tres frutas, por lo tanto tiene un tercio de cada una. No es lo mismo que si decimos 0,33 y lo cortamos al número, ya que eso nos va a llevar unas soluciones que van a ser incorrectas. Lo correcto acá va a ser poner un tercio. Si vemos, Excel no es que nos lo trunque, sino que nos lo escribe con ese formato, pero si nosotros le pedimos más decimales a Excel, Excel tiene en cuenta de que si nosotros multiplicamos este número por 3, realmente llegamos a 1. Es un 0,3 periódico, anotado en su completitud, pero no lo podemos ver completo porque son números infinitos acá. Después de la coma hay infinitos 3. Entonces, más cómodo si vemos acá esto en formato de fracción. Un tercio de peras, un tercio de durazno, un tercio de cerezas. Un tercio de kilo. La tercera tiene mitad durazno, mitad cereza. Mitad durazno, mitad de cereza. Acá también vamos a dejarlo con formato de fracción y no tiene nada de peras. Bueno, esta información es útil tabularla antes de pasar a la formulación matemática del problema y al método simple. Lo último que podemos anotar de estos tres productos es el precio de venta, los cuales eran respectivamente 3.000, 4.000, 5.000. Ahora podemos hacer el modelado matemático. Nosotros lo que queremos hacer en este problema es maximizar el ingreso, llamémoslo ahí, en función de x, y, z. Es 3.000 por cada lata X vendida más 4.000 por cada lata Y que vayamos a fabricar y vender más 5.000 por cada lata Z. Esa es nuestra función objetivo. A su vez, esto está sujeto a estas tres restricciones que nos van a decir acá: un medio por X más un tercio por X por Y más 0 por Z, si lo queremos escribir explícitamente. Esto debe ser menor o igual que 10.000. Formato parecido acá. Un medio por X más un tercio de Y más un medio de Z. Esto tiene que ser menor o igual que los 12.000 kilogramos de durazno que hay disponibles. Por último,
0 de x más un tercio que se utiliza en cada lata y más un medio que se utilice en cada lata z. Eso tiene que ser menor o igual que los 8000 kilos de cereza que hay disponibles. Y como siempre tenemos que agregar las restricciones de no negatividad. Tanto x como y como z tienen que ser mayores o iguales de 0. Este es el modelado matemático del problema, el cual es necesario entenderlo para poder luego plantearlo en el método simplex y también a la hora de introducir la solución en Solver. Bien. Vamos a hacerlo por método simplex. Yo ya tengo acá armada la tabla inicial. Tenemos la fila de los CJ, para empezar. Tres coeficientes de ganancia o precio de venta unitario, en este caso, para los tres bienes X, Y, Z. Las tres variables de sobrantes que van a representar a peras, duraznos y cereza con su coeficiente 0 en la función objetivo. La base, también armada por los tres sobrantes con sus coeficientes 0. Y acá tenemos los coeficientes técnicos y estos otros coeficientes que corresponden a cada una de las variables de sobrante en cada una de las tres restricciones. Y siempre se va a armar acá una matriz cuadrada y es una matriz identidad. Tenemos la columna B de los disponibles de recursos. Fila ZJ, el cual es un producto escalar entre estos dos vectores. Este de la base y cada uno de estas vectores columna, ¿sí? Yo lo hice acá con la función suma producto. Dejé una referencia absoluta en este primer vector, o primera matriz de Excel, o rango de celdas de Excel, y multiplicado por este. Y si nosotros lo escribimos así, podemos estirar la fórmula y justamente hacemos todas las multiplicaciones. Y en este caso, como tenemos el primer vector formado todo por ceros, los ZJ son todos ceros. Luego hacemos la resta entre CJ menos ZJ. En este caso, obtenemos todos estos números, dentro de los cuales todavía hay números positivos. Entonces, no estamos en la tabla óptima, tenemos que pivotear. Variable que entra, la del mayor indicador CJ menos ZJ. Entonces, vamos a tomar en este caso la variable Z. Variable que sale en este caso, la del menor tita. Tita, recordemos, es una vez que nosotros elegimos la columna de donde vamos a pivotear, tenemos que hacer la división entre los términos independientes, la columna B, con los coeficientes de esa columna. Hacemos 10.000 dividido 0. Esa cuenta no se puede hacer, no existe. 12.000 dividido un medio. Lo vamos a multiplicar por 2 y vamos a llegar a 24.000. Y 8.000 dividido un medio, que nos hace llegar a 16.000 en este caso. De estos tomamos el menor tita positivo. En este caso, el 16.000. Entonces la variable que sale va a ser S3 en este caso. Bien. Armamos entonces la siguiente tabla. Vamos a borrar todos estos números. Acá vamos a dejar esta función. Vamos a cambiar solamente esta referencia a este primer vector. Vamos a estirar la fórmula. Vamos a hacer el cambio de base. Entra Z y sale S3. Acá entra Z con su coeficiente que es 5000. Y al pivotear con este número que tenemos acá, con el 1 medio, se forma un vector columna canónico 1, 0, 0. Fila del pivot dividido pivot, es decir, vamos a hacer un tercio dividido un medio. Vamos a hacer 0 dividido un medio, 0. 0 dividido un medio, 0. Otra vez 0 dividido un medio, sabemos que es 0.
y 1 dividido 1/2. En este caso nos da 2. Bueno, vamos a dejar solamente este con formato de fracción. Los demás son números enteros. Acá vamos a quitarle un par de decimales a esto. Los siguientes números que nos faltan acá salen todos por la regla del rectángulo. Acá me faltó el último cálculo de fila de pivot dividido pivot. Está 16.000. Los siguientes son todos los transformados que salen por regla del rectángulo. Acá hacemos 1/2 por 1/2 menos 0 por 0. Todo dividido, esto 1/2. Para este casillero hacemos 1/2 por 1/2 menos 0 por 1/2. Todo dividido, 1/2. Acá hacemos 1/3 por 1/2 menos 1/3 por 0. Todo dividido, 1/2. Para este casillero, 1/3 por 1/2 menos este 1/3 por este otro 1/2. Todo dividido, el pivot. Para este casillero, más 1/2 por 1 menos 0 por 0. Todo dividido, 1/2. 1/2 por 0 menos 1/2 por 0. Todo dividido, 1/2. 1/2 por 0 menos 0 por 0. Todo dividido, 1/2. 0. 1/2 por 1 menos 1/2 por 0. Todo dividido, 1/2. 1. 1/2 por 0 menos 0 por 1. Todo dividido, 1/2. Sabemos que acá nos va a quedar 0. Y 1/2 por 0 menos 1/2 por 1. Todo dividido, 1/2. Últimos dos. 1/2 por 10.000 menos 0 por 8.000. Todo dividido, 1/2. 1/2 por 12.000 menos 1/2 por 8.000. Todo dividido, 1/2. Bueno, hasta ahí tenemos todos estos números. Ya están calculados acá automáticamente los ZJ en base a los números de la base y los números que fueron apareciendo acá dentro de la matriz. Tenemos a su vez también calculada la resta entre CJ menos ZJ. En este caso todavía hay números positivos, entonces tenemos que seguir pivoteando. El siguiente pivot va a ser Y, ya que es el que tiene, perdón, X, ya que es el que tiene el mayor CJ menos ZJ. Entonces, va a entrar X en la base y vamos a ver quién sale. Tenemos que hacer el cálculo de tita. Vamos a calcular acá tita. Sabemos que tenemos que tomar los números de esta columna. Entonces hacemos 10.000 dividido 1/2, 4.000 dividido 1/2, 16.000 dividido 0, lo cual no se puede. De esto tomamos el menor positivo, en este caso 8.000. Entonces, variable que sale es la S2 de la base. Con eso vamos a hacer la siguiente tabla. Vamos
Vamos a borrar toda esta parte. Dijimos que entra X, sale S2. Entonces acá nos queda este cambio de base. Sale S2, entra X con su coeficiente 3000. La base ahora es S1, XZ. El vector columna canónico anterior que estaba en Z, ese se repite, se respeta. Y generamos acá el vector columna canónico con este medio, que ahora va a pasar a ser el 1. 1, un 0 abajo también. Fila del pivot se divide por el pivot. Nos va a quedar 0 y 1 medio, 0 y 1 medio, 1 dividido 1 medio y menos 1 dividido 1 medio. Acá vamos a tener 0 y 0. Vamos a tener 1 dividido 1 medio, cual da 2, menos 1 dividido medio, lo cual da menos 2. Los demás números, esperen que me faltó este, 4000 dividido 1 medio, eso da 8000. Los demás salen por la regla del rectángulo. Vamos a poner acá 1 medio por 1 tercio menos 1 medio por 0, todo dividido 1 medio. Vamos a seguir por acá. 1 medio por 2 tercios menos 0 por 0, todo dividido 1 medio. 1 medio por 1 menos 1 medio por 0, todo dividido 1 medio. Este 1. De acá. 1 medio por 0 menos 0 por 0, todo dividido 1 medio. 0. Este de acá. 1 medio por 0 menos 1 medio por 1, todo dividido 1 medio. Menos 1. 1 medio por 0 menos 0 por 0 dividido 1 medio. 1 medio por 0, 1 medio por el menos 1, todo dividido por 1 medio. Vamos acá. 1 medio por 2 menos 0 por menos 1, todo dividido 1 medio. Últimos dos. 1 medio por 10.000 menos 1 medio por 4.000, todo dividido 1 medio. Último. 1 medio por 16.000 menos 0 por 4.000, todo dividido 1 medio. Ahí ya tenemos el cálculo automático de los ZJ. Vamos a revisar por las dudas, pues hay que cambiar la referencia absoluta acá. Hacer el cambio. Bien. Nos quedan así los ZJ y los indicadores CJ menos ZJ de esta manera. Todavía no es la óptima porque todavía tenemos un indicador positivo y justamente es el de la columna Y, así que el siguiente paso es que va a entrar la Y a la base y vamos a ver quién sale. Vamos a hacer el cálculo de tita. Alguno de estos tres números tiene que ser el próximo pivote. Hacemos
6.000 dividido un tercio, 8.000 dividido 0, 16.000 dividido 2 tercios. Bueno, menor tita que existe y que sea positivo, el 18.000. Entonces va a salir la variable S1. Así que entra Y a la base y sale S1. Vamos a siguiente tabla. Esperemos que ya sea la última. Vemos qué pasa acá. Entra Y en la base con su coeficiente 4000. Vamos a respetar estos dos vectores columna canónicos, X y Z, ya pivoteamos, y acá tenemos que pivotear con el 1/3 que estaba allá arriba. Entonces acá surge este vector columna canónico. Acá tenemos el pivot, así que fila del pivot dividido pivot. Acá vamos a hacer 1 dividido 1/3, lo cual da 3, menos 1 dividido 1/3, lo cual da menos 3, 1 dividido 1/3 da 3, 6 dividido 1/3 da 18.000. Los demás números son transformados por regla del rectángulo. Vamos a hacer 1/3 por 0 menos 0 por 1. Todo dividido 1/3 va a dar 0. Acá 1/3 por 0 menos 2/3 por 1. Todo dividido el 1/3. Tenemos el menos 2. Vamos acá. 1/3 por 2 menos 0 por 1, menos 1. Todo dividido menos el 1/3, perdón. Ahí obtenemos este 2. Vamos al siguiente. 1/3 por 0 menos 2/3 por el menos 1. Todo dividido 1/3. Esto da este 2. Vamos con el siguiente. 1/3 por el menos 2 menos 0 por el 1. Todo dividido 1/3. Da este 2 negativo. 1/3 por 2 menos 2/3 por 1. Todo dividido 1/3. Acá hacemos 1/3 por 8000 menos 0 por 6000. Todo dividido 1/3. Último, 1/3 por 16.000 menos 2/3 por 6000. Todo dividido 1/3. Bueno, como va quedando acá, hacemos acá el cambio de la fórmula del ZJ. Elijo este vector, le dejo la referencia absoluta. El segundo es este. Estiro la fórmula. Y ahí obtenemos estos números. Como vemos, en este caso todos los números que están en la fila de los indicadores CJ menos ZJ son no positivos, son o negativos o ceros. Bien. En este caso estamos en la tabla óptima, así que vamos a escribirlo. Esa solución óptima que tenemos acá va a estar formada por un valor X, un valor Y, un valor Z, S1, S2, S3 y la ganancia o el ingreso en este caso óptimo.
Esa información la saco leyendo las variables de la base y leyendo la columna de B. Acá lo que me están diciendo es, Y va con el valor 18.000 en la solución óptima. X va con el valor 8.000 en la solución óptima. Y Z va con el valor 4.000 en la solución óptima. S1 no está en la base, tampoco S2, tampoco S3, por lo tanto los tres sobrantes son 0. Y el ingreso, en este caso, lo vemos en esta columna que me faltó calcular en todos los anteriores casos. No lo hice porque de todas formas no me influye para los cálculos finales. Vamos a hacerlo acá. Vamos a agregar este último casillero. Vamos a estirar acá. Recuerden que acá son la multiplicación de estas cantidades, 8.000, 18.000 y 4.000, por los coeficientes de la función objetivo, que eran números bastante altos también, 3.000, 4.000 y 5.000. Estos son pesos, estas son cantidades, así que está bien que sea este número tan grande, ¿sí? Bien. Y lo que tenemos es que la venta o el ingreso óptimo que vamos a obtener son de 116 millones de pesos. Fabricando y vendiendo estas cantidades de latas, de cada tipo de lata, y no nos va a sobrar nada de peras, ni durazno, ni cereza. Bien. Ahí llegamos a la solución óptima. Hacemos un repaso del problema. Teníamos estos tres productos y estos tres recursos. Teníamos estos disponibles y estos precios de venta. Hallamos el modelo matemático del problema. Armamos la tabla inicial del simplex. Fuimos haciendo el proceso, variable que entra, variable que sale. Mayor indicador CJ menos ZJ, variable que entra, el de esa columna. El del menor tita positivo que exista, esa es la variable que sale. Hacemos el cambio de base y pasamos después a esta otra matriz. Luego lo volvimos a hacer porque los indicadores todavía no eran todos no positivos. Variable que entró la X, variable que salió el S2. Llegamos a esta siguiente tabla, en donde de nuevo los indicadores no eran todos no positivos, todavía había uno positivo, y ahí entró Y, salió S1, y llegamos a esta tabla óptima. Bien. Entonces ahí tenemos solución óptima, este caso en particular.